Son como un ejército de máquinas increíbles. Un equipo de perforación que sondea pozos a kilómetros bajo el agua. Un barco que tiende conductos de tuberías sobre el fondo oceánico. Y una inmensa plataforma de procesamiento de gas diseñada para mantenerse a flote en el turbulento Golfo de México. Todos forman parte de un osado plan: construir la red de pozos y conductos de gas natural más profunda del mundo a 2.700 metros de la superficie marina. Se acerca la estación de los huracanes y con ella el momento de que estas superestructuras se pongan en marcha. Megaestructuras. Gasoducto en las profundidades. El Golfo de México. Bajo estas aguas se extiende uno de los campos de gas natural más ricos del mundo. Ahora pretende llevarse a cabo un ambicioso plan para extraer toda esa energía del subsuelo. El proyecto ha sido bautizado como Independence. Su objetivo, perforar pozos y tender conductos que lleven el gas natural hasta una plataforma central de procesamiento y luego a tierra firme donde se venderá. Las redes de gas natural llevan funcionando mucho tiempo. Vale, bajando. Pero hasta ahora nunca se habían construido en aguas tan profundas. Son miles los pozos submarinos diseminados por el perímetro de las aguas someras del Golfo de México. Suministran el 20% de todo el gas natural necesario para abastecer de calor y energía a los hogares estadounidenses. Pero la demanda no deja de crecer y los pozos del Golfo ya funcionan a pleno rendimiento. Las empresas energéticas sabían desde hace mucho de la existencia de reservas de gas en las aguas más profundas del Golfo. El problema era la falta de tecnología capaz de perforar pasada la plataforma continental y 2.700 metros más abajo. Se trata, por tanto, del proyecto más osado en la carrera por obtener más energía de las profundidades marinas. Un equipo de megamáquinas lleva meses trabajando constantemente para construir un vasto gasoducto en las profundidades del mar. Sus 5 objetivos principales son: perforar 15 pozos, atravesando más de 3 kilómetros de agua y 4 de fondo oceánico de un yacimiento de gas de 46 kilómetros cuadrados. Tender una red de conductos que conecten cada pozo con la plataforma central de procesamiento. Instalar cables a lo largo del gasoducto que permitan a los ingenieros de la plataforma controlar el flujo de gas desde cada pozo. Colocar pilotes inmensos para anclar la plataforma de procesamiento al fondo oceánico. Y por último, construir el extenso gasoducto que conduzca el gas desde la plataforma de procesamiento a 217,26 kilómetros en tierra firme. Aquí, en Ingleside, Texas, ya se ha puesto en marcha la construcción de la plataforma de procesamiento. Una vez instalada en mar abierto, esta plataforma será el centro neurálgico de la red, donde se purificará el gas y se enviará de vuelta a la costa. Pero primero hay un gasoducto que construir. Les presentamos a las superestructuras. El Deepwater Millennium abordará la primera fase del trabajo: perforar los pozos. A continuación, el Lorelei construirá una red de conductos para conectar los pozos con la plataforma central. El Toisa Perseus tenderá los cables de control a lo largo del gasoducto. Y solo hay un barco dotado con capacidad para realizar la siguiente tarea: construir el colosal gasoducto hasta la costa, y no es otro que el All Seas Solitaire. Instalar los gigantescos pilotes de anclaje es responsabilidad del Balder. Entre tanto, otro equipo de megamáquinas construye la enorme plataforma de procesamiento del gas. La plataforma es tan grande como un bloque de pisos. Para flotar sobre los yacimientos de gas del Golfo, debe sujetarse a este inmenso armazón de 4 torres que va camino del Golfo a bordo de un asombroso barco, el robusto Servant 3.
Montar la plataforma en el armazón requerirá levantar uno de los pesos más pesados jamás levantados. Ese será el momento en que entre en acción el equipo de elevación pesada de tipo grúa. Para que la red quede instalada y en pleno funcionamiento, cada una de estas máquinas deberá llevar a cabo su misión a la perfección, pero la madre naturaleza puede dar al traste con los proyectos mejor planificados. El Golfo de México es conocido por sus potentes tormentas y precisamente el verano es la época de más incidencia de huracanes. 7 violentas tormentas convirtieron la de 2005 en la peor estación de huracanes que se recuerda y en la más devastadora de la historia. Este año podría ser aún peor. Lo primero es poner en funcionamiento los pozos de gas. Hace unos meses, el Deepwater Millennium perforó los pozos implicados en este proyecto. El tubo de perforación del barco alcanzó los 2.700 metros de profundidad y cavó en el fondo marino. Una vez allí, horadó otros 5 kilómetros de fondo para llegar a las bolsas de gas natural. A la escalofriante profundidad de 8 kilómetros bajo la superficie del agua. Ahora se le plantea al Deepwater Millennium la pregunta de los $2.000 millones. ¿Liberará gas suficiente para que la perforación del pozo haya merecido la pena? Para comprobar el flujo de gas, el barco debe sumergir suavemente esta columna de válvulas y sensores hasta el fondo del pozo. Pero el Millennium está diseñado al detalle para esta labor. Es un buque de perforación. Con 221 metros de eslora, es más largo que 2 campos de fútbol americano juntos. Una inmensa torre en la cubierta llamada torre de perforación elevará la columna y la sumergirá en el agua a través de una abertura en mitad del barco. La columna descenderá hasta el pozo a través de este conducto. Casi 2.700 metros de tubo de acero que recorre toda la superficie oceánica hasta la entrada del pozo. Una vez instalado el equipo de pruebas en el pozo, los ingenieros, desde el barco, podrán determinar si el gas fluye espontáneamente. La tripulación del Millennium se prepara para sumergir la columna de pruebas por el conducto del pozo. Puede que haya que subirlo más, Jason. La delicadeza es imprescindible. ¿Ya está a tope? Si la columna tropieza contra algo, podría afectar a los sellos vitales para evitar que el gas salga y el agua entre. Cuidado, no te pilles los dedos. La tripulación alinea la columna con la entrada del conducto del pozo y empieza a insertarla. A ver por aquí. Pero de repente la columna se detiene. Si la columna se atasca, podría acarrear costosos retrasos. Si cambiamos ese ensamblaje y lo llevamos hacia afuera, nos ponemos en unas 10 o 12 horas. Tienes razón, hay que parar o será peor. Parad, parad, parad. La tripulación analiza la columna para ver qué ha podido salir mal. Parece no querer aflojarse. Lo intentan agitando levemente la columna de pruebas. Está dentro. Hay que empujarla para allá. Controla por ahí. Vale, ya está. Ahí estaba el truco. La columna se desliza por fin hasta su lugar. Ahora queda verificarlo. El equipo de pruebas tardará 2 días en alcanzar su destino. Por tanto, 2 días hasta que la tripulación pueda contestar a la pregunta clave de si un pozo perforado en las aguas más profundas jamás exploradas funciona realmente. El Deepwater Millennium fondea sobre un pozo de gas en el Golfo de México. Después de varios contratiempos y retrasos, la tripulación recibe la señal que estaba esperando. El equipo de pruebas ha llegado al pozo, a 2.700 metros de profundidad. Es hora de comprobar si el pozo puede producir para el proyecto marino Independence. Con tan solo tocar la pantalla del ordenador, los ingenieros abren las válvulas insertas profundamente en el pozo y el gas empieza a fluir. La tripulación supervisa cada indicador y cada válvula.
La prueba es un éxito. El gas fluye espontáneamente del pozo. El Millennium ha logrado poner en perfecto funcionamiento 15 pozos. Llega el momento de la segunda fase del proyecto Independence. Tender una red de conductos que conecten cada pozo con la plataforma de procesamiento. Será necesario un amplio sistema de red de conductos tendidos precisamente sobre el fondo del mar. Ahora, una nueva superestructura deberá tomar el relevo. El imbatible Lorelei es una nave experta en la construcción de conductos. Con 118 metros de eslora mide más de largo que el obelisco en Monumento a Washington de alto. Una inmensa unidad de fabricación de tuberías ocupa casi 2/3 de su casco. De su popa, una guía de 61 metros llamado pontón. Es la encargada de sumergir el conducto hasta el fondo. Crear una red de conductos es como construir el sistema de alcantarillado de una ciudad a casi 3 kilómetros por debajo de la superficie oceánica. El mayor reto para el Lorelei es colocar cada tubería justo sobre el trazado previsto para ello. Una desviación de tan solo unos centímetros podría acarrear una tremenda maraña de acero. El Lorelei apenas cuenta con unos meses para terminar los conductos antes de que llegue la plataforma de procesamiento del gas. El verano es la peor época de huracanes. Tienen que instalar el conducto antes de que les alcance el mal tiempo. Bajo cubierta, una inmensa bodega con casi 10.000 kilos de tramos de tuberías de acero. Las tuberías no pueden soldarse bajo el agua. Ese proceso se lleva a cabo aquí, mediante una técnica de ensamblaje de alta tecnología conocida como soldadura en continuo. Unos elevadores gigantescos levantan tramos de 12 metros desde la bodega y los deslizan en la línea de soldadura. Las tuberías que ven aquí acabarán formando una sola pieza de 72 kilómetros de largo. Por increíble que parezca, incluso las tuberías de acero de más de 2 centímetros de grosor se quiebran como tallos de flor bajo su propio peso. 3.600 metros, más de 3 kilómetros de tubería, están suspendidos entre el barco y el suelo oceánico en forma de curva gigante. El Lorelei trabajará a destajo para poder soltar hasta 4 kilómetros de tubería al día, convirtiéndose con ello en la barcaza de tendido de tuberías más rápida del mundo. Una vez terminado el trabajo con los pozos e iniciada la construcción del gasoducto, hay que pasar a la tercera fase del proyecto Independence. Tender los cables que controlarán el flujo de gas de cada pozo. Eso es un trabajo para el Toisa Perseus. Es uno de los pocos buques dotados con la tecnología para instalar cables a tal profundidad. Estos enormes carretes tienen enrollados kilómetros de gruesos cables y la cubierta de popa de este buque es más grande que 3 pistas de baloncesto. No puede ser de otra forma, puesto que aquí es donde el Perseus transporta sus conectores de cable gigantes. La tripulación coloca un conector junto a cada pozo y luego tira un cable que recorre el conducto hasta la central de procesamiento. Estos cables constituyen una parte esencial de la red, suministrando la potencia eléctrica e hidráulica para abrir y cerrar las válvulas de los pozos. Permiten que los ingenieros desde la plataforma de control supervisen el flujo de gas desde pozos situados a distancias de hasta 72 kilómetros. El primer paso consiste en desenrollar cuidadosamente el cable del rollo. Bajo cubierta, esta colosal bobina contiene el cable de control más largo del proyecto, con 21 kilómetros de extensión y un peso de casi 1.100 toneladas, un peso equivalente al de 700 automóviles. El extremo del cable está enroscado a una directriz curvada para evitar que los delicados elementos internos se enrollen entre sí. Una compleja maniobra que requiere mantener el cable suspendido entre 2 grúas. Una vez en la guía, es bajado hasta la cubierta. La tripulación coloca una válvula de acoplamiento en el extremo del cable de control. Ahora deben ajustarla al conector ya instalado en el fondo marino.
Es como enchufar una clavija en un enchufe, excepto por el hecho de que el cable mide 3 kilómetros. Dos tensionadores enormes se ajustan al cable. Sus abrazaderas, como las de los tractores, sujetan todo el peso del cable al descender. Lo pasan directamente por una abertura en mitad del barco y hasta una profundidad de 2.700 metros. Entonces es cuando empieza el verdadero reto. Insertar el extremo en la abertura del tamaño de un cubo. Una vez que el cable está en el agua, no hay vuelta atrás. Después de un viaje de 4 horas, ha llegado el momento de la verdad. El cable desciende hasta el fondo oceánico, a 3 metros del conector. Los ROV o vehículos controlados a distancia son los ojos y las manos de los ingenieros allá en las profundidades. Son lanzados desde el barco al comienzo de cada operación submarina. Sin ellos, los ingenieros no podrían conectar el cable de control. Desde aquí vamos a intentar conectar el cable. La tripulación dirige el Toisa Perseus y la clavija que cuelga mucho más abajo hasta acercarlos a la estructura de metal. Si se golpea con algo y provocan algún daño en el refinado enchufe, este cable de coste multimillonario no será más que chatarra en el fondo del mar. Vamos a intentar ponerlo. Insertar la válvula de acoplamiento del extremo del cable en el pequeño hueco del conector supone un verdadero reto. Es como hacer un hoyo perfecto desde un avión a 2.700 metros de altura. Existe una tecnología que dota al Perseus y al equipo de superestructuras al completo de esta capacidad imprescindible para acertar con puntería en el objetivo. Se trata del posicionamiento dinámico. Mediante ordenadores se miden todos los factores que afectan a la posición del barco y se controlan los motores para fondear sobre un punto determinado, para moverse hacia atrás y hacia adelante e incluso hacia los lados. Estamos sobre el punto exacto. En el puente del Perseus, la cuadrilla confía todo el peso de la operación a un ROV, un vehículo controlado a distancia que guiará la válvula de acoplamiento hasta el objetivo. Gíralo un poco. Ya está dentro, pero algo ha fallado. No cierra. Hay que volver a colocar la válvula. La válvula de acoplamiento se ha salido de la posición y el ROV no puede hacer nada para devolverla a su sitio. Si la conexión no es perfecta, el cable no servirá para nada. La cuadrilla idea una inteligente solución. Introducir un nuevo rumbo para el Perseus de modo que el propio barco, al rotar, colocará el cable en su sitio y la válvula de acoplamiento en su eje. Vamos a aflojar un poco. El plan funciona. Vale, ya está. La válvula por fin encaja en el conector. Ahora lo seguimos hacia abajo. Terminada la parte más difícil de la misión, el Perseus ya puede tender los kilómetros de cable que controlarán el flujo de gas desde el pozo. Las superestructuras han acometido ya 3 de las 5 tareas clave de las que consta el proyecto Independence. Han comprobado los 15 pozos. Han instalado 338 kilómetros de tuberías para llevar el gas hasta la plataforma de procesamiento y han tendido cables de control por toda la red. Queda aún un paso crucial: construir el conducto gigantesco que transporte el gas a la costa. Harán falta casi 20.000 tuberías y meses de trabajo para terminar el conducto de 217 kilómetros del proyecto Independence. Y solo existe un barco en el mundo con la potencia suficiente para lograrlo: el All Seas Solitaire. Para que la planta de procesamiento pueda bombear el gas, primero será necesario que este barco tienda el gasoducto que lo haga posible. Pocos barcos osarían asumir esta misión, pero el Solitaire no es un barco cualquiera. Es la barcaza de tendido de tuberías más grande del mundo. Sus 365 metros le permitirían cargar tranquilamente con la mismísima Torre Eiffel.
Una línea de ensamblaje de soldadura de tuberías ocupa toda la longitud del barco. Y para guiar al conducto hasta el fondo marino, un colosal pontón que sale desde la popa. Como el Lorelei, la otra barcaza de tendido de tuberías que participa en el proyecto, el Solitaire construye la tubería de una vez, soldándolas unas a otras en el interior de su casco y depositando después la tubería acabada sobre el suelo oceánico. Pero lo que le diferencia del otro barco es que el Solitaire lo hace a una escala mucho mayor. Las 6 bodegas del Solitaire transportan más de 21.000 toneladas de tramos de tubería. Es decir, el peso equivalente a 120 jumbos. Pero ninguno de ellos dura mucho en el interior del barco porque el Solitaire tiene capacidad para tender hasta 6 kilómetros de tubería al día. Enormes chalanes reabastecen constantemente el suministro de material para mantener siempre ocupado a este megamontador de tuberías. Y aquí es cuando tenemos que hablar de las grúas del barco. Unas grúas diseñadas para la velocidad. La mayoría de las grúas cuentan únicamente con una pluma larga. Estos monstruos tienen 2, lo cual les proporciona gran velocidad y precisión. Para terminar a tiempo el proyecto Independence, el Solitaire tiene que construir y tender el conducto a toda velocidad. Primero, la cuadrilla pule los extremos de la tubería para que la superficie esté limpia y lisa. Luego, los tramos van soldándose a lo largo de 8 estaciones de soldadura. Cada soldadura refuerza la junta. Un dispositivo teledirigido especial suelda incluso la costura por el interior de la enorme tubería. Para construir este conducto harán falta hasta 21.000 soldaduras. Cuando todas las estaciones están preparadas, suena una campana y la tubería parece que empieza a moverse hacia la parte de atrás del barco y de ahí al mar. Pero eso no es lo que realmente pasa. Los kilómetros de tubería que van descendiendo al fondo marino se comunican directamente con el barco como una enorme ancla. Unos enormes tensionadores, como las bandas de rodamiento de los tractores, deslizan la tubería sujetándola o liberándola según convenga. Cuando la tubería se mueve por la línea de soldadura y de ahí al mar, es el barco el que en realidad avanza hacia adelante siguiendo el curso que marca la nueva tubería que se está montando en su interior. El Solitaire trabaja las 24 horas del día para terminar en el plazo previsto. Se trata del conducto más profundo que jamás ha instalado, pero el reto más desafiante aún está por acometer. La colocación de un acoplador en T, un conector que permitirá que otros conductos futuros se unan al trazado del Independence. Soldar la enorme T con forma de tapón a la tubería no debería ser difícil. La dificultad vendrá cuando tengan que sacar la enorme estructura de una línea de ensamblaje diseñada para tuberías. La tripulación tiene un plan, pero es arriesgado. A 217 kilómetros de la costa de Texas, el ritmo de trabajo alcanza niveles desenfrenados al acercarse el final del proyecto, la plataforma Independence. Esta enorme plataforma flotante procesará todo el gas de los 15 pozos submarinos que componen el proyecto y lo transportará a 217 kilómetros hasta la costa a lo largo del trazado del Independence. Esta superestructura será pronto remolcada hasta el campo de gas, pero antes tienen que terminar de construirla. La plataforma está compuesta por 2 partes, la unidad superior o plataforma de procesamiento y la inferior, un armazón que mantendrá la plataforma a flote. Esta colosal plataforma procesará 28 millones de metros cúbicos de gas al día, lo suficiente para abastecer las cocinas y las calefacciones de 5 millones de hogares estadounidenses. Cuando se termine, será un centro neurálgico del proyecto para el procesamiento de gas más ambicioso del Golfo y la plataforma anclada a más profundidad del mundo. Sin embargo, antes que nada, el equipo debe unir ambas secciones, la superior y la inferior.
Llegando casi al puerto se acerca otra superestructura, el potente Servant 3. Tras él, el colosal armazón flotante, la enorme estructura de 4 torres sobre la que descansará la plataforma. El Mighty Servant ha remolcado el armazón desde Singapur, donde fue construido en un increíble viaje de 16.000 kilómetros. Ahora tiene que descargar su mercancía y lo hará de una forma muy poco usual. En su interior, unos inmensos tanques de lastre irán hundiéndose poco a poco hasta que el barco quede 2 pisos más abajo en el agua. Luego, los remolcadores liberarán la estructura. Es un proceso sencillo, pero peligroso. Tanto el barco como su carga pueden perder en cualquier momento la estabilidad, con lo que las torres del armazón quedarían como velas a merced del viento. En una fuerte ráfaga la estructura podría balancearse y aplastar todo cuanto estuviera en su camino. Las condiciones deben ser perfectas, pero hoy parece no ser eso lo que la madre naturaleza tiene en mente. En el Golfo de México, el Solitaire está a punto de acometer una fase crítica del gasoducto Independence. El barco ya ha tendido kilómetros de tubería o trazado del Independence que servirá para transportar el gas a la costa. Ahora toca instalar una enorme T para que otros conductos futuros puedan conectarse al trazado del Independence. Primero la cuadrilla debe soldar la T a la tubería, pero existe un problema. La junta entre la tubería y la T debe estar perfectamente alineada y la herramienta empleada para alinear la junta se ha quedado bloqueada dentro de la T, lo cual aboca al estancamiento de toda la operación. Mientras el resto de esta inmensa fábrica espera, los ingenieros se afanan en desatascar la herramienta de alineación. Si no podemos así, pondremos una polea. Tiramos desde allí. Una polea y la fuerza humana son la solución. El Solitaire prosigue su actividad y la T recorre la línea de soldadura. Ahora es cuando la operación se pone peligrosa. Conforme la tubería va saliendo del casco del barco, 3 potentes agarraderas, llamadas tensionadores, sujetan su peso, soportando la inmensa presión de los casi 3 kilómetros de tubería que cuelgan entre el barco y el fondo oceánico. Pero para que la enorme T pase por los tensionadores, estos deben abrirse de uno en uno, de modo que todo el peso de la tubería, 655 toneladas, recaiga en solo 2 tensionadores. Si uno fallara, cientos de metros de tubería resbalarían como un látigo al salir del barco hacia el fondo marino. El Solitaire empieza a mover la T por la línea de soldadura. Se abre el primero de los 3 tensionadores. Todos los ojos están puestos en el avance de la T. Los otros 2 tensionadores se ven sometidos a un exceso de carga, pero lo soportan. Dos veces más, un tensionador se abre y todo el peso de la tubería recae sobre los otros 2. Por fin, la T está al otro lado de los tensionadores, de camino al fondo oceánico. Se trata de un éxito sin parangón para el Solitaire, lo que acerca a su objetivo de terminar a tiempo la construcción del gasoducto. En la costa de Texas, la inmensa plataforma de procesamiento de gas y el armazón sobre el que se mantendrá a flote deben unirse. Pero primero la tripulación tiene que descargar el armazón del barco, del Mighty Servant 3. La megacarga del barco se descarga por hundimiento, es decir, dejándola flotar.
La fuerte brisa de las últimas horas hacía muy peligroso mover el armazón, pero por fin el viento ha amainado. Comienza ahora la intrincada tarea de sumergir el Mighty Servant 3. Las gigantescas torres del armazón se yerguen como impetuosas velas. Cada vez que se levanta el viento, la enorme estructura presiona contra el atracadero con toneladas de fuerza. En el puente del Mighty Servant, el capitán supervisa minuciosamente el hundimiento de los tanques de lastre. Durante las próximas 10 horas su barco se sumergirá lentamente en el puerto. Por fin, después de un viaje de una punta a otra del mundo desde Singapur, el armazón está a flote. Llega el momento del temido izamiento. La plataforma de procesamiento de gas es tan grande como un bloque de pisos y pesa más de 9.000 toneladas. La cuadrilla deberá izarla a 60 metros en el aire y hacerla descender estratégicamente sobre los pilotes de soporte del armazón. Es como levantar un barco de guerra de 150 metros. Existe una sola máquina capaz de hacerlo. Este tipo de elevación pesada o HLD, uno de los más grandes del mundo en su especie. El primer paso consiste en pasar los extremos superiores por la deslizadera y sobre la barcaza. Para ello harán falta 2 cabrestantes y un poco de lubricación. Esos hombres de blanco están aplicando grasa en la parte superior de la deslizadera de teflón. Lo llamamos cera de calabaza porque tiene ese color, pero es pegajosa, viscosa. Mi mujer dice que cada vez que trabajo con ella, luego se queda pegada a mí. Los cabrestantes giran y la plataforma de 7 pisos empieza a moverse. A nivel del agua el proceso es más truculento. El agua que entre en los tanques de lastre de la barcaza debe ser la justa para compensar el colosal peso. Son necesarias 8 horas, pero por fin la plataforma está en la barcaza. Los remolcadores colocan la plataforma en la posición correcta bajo el HLD. Y la cuadrilla engancha unas enormes estructuras en A para izarla. Pero vuelve a levantarse un fuerte viento. En esas condiciones, alinear con precisión el armazón y la plataforma es casi imposible. Tenemos que asegurarnos de que el armazón está en la posición correcta antes de colocar la plataforma, porque solo tenemos un margen de error de 7,62 centímetros y eso nos obliga a la precisión máxima. De momento la operación se ha detenido, pero eso no detendrá a otra superestructura. En las aguas del Golfo se ultiman los preparativos para instalar la central en su enclave definitivo. Afianzar la enorme base del Independence en las tormentosas aguas del Golfo exige anclas de alto rendimiento y un barco especial para instalarla. Les presentamos al Balder. Las columnas de su casco de tipo pontón le dotan de una increíble estabilidad, imprescindible para izar las enormes anclas que asegurarán la central de procesamiento al fondo oceánico. Con su gigantesca cubierta abierta parece más una plataforma que un barco. La más mínima imperfección en la fijación de los anclajes dejaría flotar holgadamente la central del Independence. Eso fue lo que le ocurrió a esta. La plataforma petrolera Thunder Horse era la más grande del Golfo hasta que el huracán Dennis la arrancó de sus amarres.
Para asegurarse de que eso no le sucede al Independence, los ingenieros han instalado 12 anclas permanentes o pilotes de succión. Un cable de 4 kilómetros de largo conectará cada pilote con la plataforma flotante. El reto del Balder: colocar cada pilote exactamente en el lugar previsto para ello y nivelarlo perfectamente a casi 3 kilómetros de profundidad. Si lo logra, habrá colocado los pilotes más profundos de la historia de la ingeniería. Pero va a necesitar grúas, algunas de las más potentes, para moverlos. En total, estas máquinas son capaces de levantar hasta 6.300 toneladas. Pero no solo es cuestión de fuerza bruta, también interviene la precisión. Los 7 motores del Balder mantienen el barco justo en el lugar necesario. Y de eso se trata precisamente, de mantenerse en la posición, sobre todo cuando se instalan pilotes de este tamaño. Cada uno pesa más de 200 toneladas, tanto como 5 tractores de camiones articulados. Miden 16 metros de largo y 5 metros de diámetro. Asegurarlos es un proceso que requiere una coordinación perfecta de las grúas. Los motores, el cabestrante, el vehículo de control remoto y la cuadrilla en la cubierta. Las barcazas transportan los pilotes al barco. Las grúas los suben a bordo y los colocan con suavidad. La tripulación instala los arneses y las cadenas para el izamiento. Es una maniobra muy aparatosa y peligrosa que requiere el amarre más potente a bordo. La cuadrilla comprueba cada centímetro del amarre. Incluso el más mínimo fallo podría conducir al desastre. Está comprobando que no hay ranuras, por microscópicas que sean, en la superficie del enganche que luego pudieran abrirse y provocar una catástrofe durante el izado del pilote. Si la ranura se abriera, el enganche podría romperse y nos encontraríamos en una situación muy grave. Las 2 grúas izan el pilote hasta llevarlo al extremo. La maniobra se ha llevado a cabo sin contratiempos y el pilote desciende por el lateral del Balder. En el puente, la tripulación supervisa cada movimiento. Si el Balder no está nivelado o si empieza a temblar, el enorme pilar se convertiría en un mazo demoledor que podría aplastar la cubierta o abrir un boquete en el barco. Sería lógico pensar que todo ese peso sobre un lado del barco podría desequilibrarlo, pero la tripulación del puente no pierde de vista los tanques de lastre del casco del Balder que hacen de contrapeso. El pilote desciende hasta el mar. Después, en un abrir y cerrar de ojos, el pilote está de camino, un trayecto de 4 horas y casi 3 kilómetros hacia las profundidades marinas. El colosal anclaje debe instalarse lo más cerca posible de una boya colocada en el fondo oceánico y dispuesto en el ángulo especificado. El viento ya no es un problema. Pero sí las corrientes. Los motores del Balder ejercen su fuerza para estabilizar el barco. Si el pilar no queda bien instalado, la enorme tensión podría romper el cable de amarre de 4 kilómetros. El pilote está colgado a solo unos centímetros del fondo del mar. La tarea que debe acometer ahora la tripulación es titánica. Es como estar en un rascacielos y tratar de clavar un clavo colocado en el extremo de una cuerda en un punto exacto de la acera. Los vehículos de control remoto son los ojos de los ingenieros. Gracias a ellos, pueden acercar el pilote hasta el punto exacto en que quieren colocarlo. La tripulación deberá emplearse a fondo si pretenden tenerlo todo listo para cuando llegue la plataforma Independence. El Balder va acercándose a su objetivo, preparado ya para instalar los 12 pilotes que anclarán la plataforma Independence al centro del yacimiento de gas.
Se disponen a ello. Un pilote de 180 toneladas se clava en el fondo del mar. ¿Alguien ve las lecturas del borrador? La fuerza de su propio peso clava el pilote a 13 metros de profundidad. Está en el lugar correspondiente, pero ¿estará alineado? La orientación está muy bien. Seguramente sea la más precisa que hemos conseguido hasta ahora. Hola chicos, ¿cómo va eso? El vehículo de control remoto se dispone a culminar la segunda fase. Cerrar las válvulas que sellan el extremo del pilote. Entonces conecta una potente bomba. Conforme la bomba succiona el agua del interior del pilote, la estructura se va hundiendo en el lecho oceánico. Misión cumplida. Pero la tripulación del Balder no tiene tiempo para celebrarlo. Siguen trabajando contrarreloj para dejar instalados los otros 3 pilares antes de que llegue la plataforma. La construcción del proyecto Independence está prácticamente finalizada. Los 15 pozos, los 350 kilómetros de conducto, los 190 kilómetros de cables de control y los 12 pilares de amarre están casi listos para la llegada de la plataforma. En Texas, ha empezado la cuenta atrás para el granizado, el último obstáculo que deben superar los ingenieros del proyecto. Encajar las 9.000 toneladas de plataforma de procesamiento en las 4 torres de la gigantesca estructura que la sustentará es tarea para uno de los elevadores más potentes del mundo, el equipo de elevación pesada o HLD. Pero nunca antes se ha levantado una carga tan inmensa. Dentro de la cabina de control, los ingenieros supervisan al detalle los dispositivos del HLD. Tienen que estar preparados para el granizado. Las apoteósicas plumas miden 150 metros de largo y por sus motores y cabestrantes corren 37 kilómetros de cable con un peso total de 900 toneladas. Los indicadores y los cables instalados en las plumas proporcionan información constante a los ingenieros. En la plataforma y la barcaza, la cuadrilla realiza las últimas comprobaciones. Una vez completadas, toda la tripulación, a excepción de algunos miembros, se coloca a una distancia de seguridad. Si se rompiera cualquier cable, la plataforma caería directamente al suelo y se aplastaría. Los motores del elevador se ponen en marcha. Los cables cargan el enorme peso. De repente, un golpe ensordecedor llama la atención de todo el mundo. El peso de la carga ha terminado de ajustar uno de los enganches de la estructura en forma de A. El levantamiento continúa. Los cables se tensan cuando el HLD levanta todo el peso de la plataforma. De repente, un lado está suelto. En la sala de control se vuelven a comprobar todos los indicadores. Y los motores y cabestrantes se apagan y la plataforma de 9.000 toneladas queda suspendida. Pero aún queda el mayor de los retos: instalar la plataforma suspendida sobre las 4 bases de la estructura de flotación. Primero, es necesario elevar aún más la plataforma para dejar espacio para la estructura. Luego, 4 remolques trabajarán sincronizados para girar la estructura y colocarla en su lugar. Sobre la estructura, una aguja de alineación servirá de guía para conseguir una conexión perfecta. La estructura debe colocarse de modo que la aguja quede insertada en la guía de 61 centímetros. 305 metros, altura desde la guía. Ahora es tarea del director del equipo enhebrar la aguja y coser la plataforma a la estructura. Alineado, llega. Gruesos cables de amarre de acero anclan la estructura a la costa. Sujetan la estructura para que no se mueva de posición bajo la plataforma.
El director del equipo está en comunicación constante con los supervisores sobre las torres de la estructura. ¿Lo tenéis ya en las guías? La vamos bajando. Dirige la colosal plataforma en su descenso sobre las torres. Con apenas 8 centímetros de margen de error, la maniobra debe ser perfecta. Parece que no va a encajar. Pero no está alineada. Está un poco desviada. Si continúan, la aguja de alineación chocará contra un lado de la guía y la plataforma perderá sus puntos de conexión. Baja un poco más. Vale, para. El director del equipo ordena que se ajusten los cables de amarre. Muy bien, un poco más. La plataforma desciende un poco más. Un lado toca la torre. La cara norte. Pero surge un problema. ¿Qué ocurre exactamente? Las otras 3 esquinas no coinciden. Parece que ha girado. Hay que bajar un poco la pluma norte para revertir el giro. Los ingenieros de la cabina de control bajan las plumas de los HLD. La plataforma vuelve a descender. Las 4 esquinas de la plataforma están por fin perfectamente alineadas con las torres de la estructura. Ahora está perfecto. Lo han conseguido. La plataforma Independence está completa. Se ha marcado un hito. Se trata del proyecto de construcción mar adentro más ambicioso de la historia. El equipo remolcará enseguida la plataforma hasta el Golfo y la unirá a la extensa red de pozos, conductos y cables. Es la joya de la corona de la industria, la red de gas natural más profunda del mundo. En un año, la plataforma Independence transportará 28 millones de metros cúbicos de gas natural diariamente. Y todo gracias a un equipo de asombrosas megamáquinas.